poco más inflado. Durante este fin de semana hemos tenido varios accidentes de tránsito y creo que es un problema global, un problema que nos atañe a todos y que además requiere de la solución no solo por parte de las instituciones que atendemos la emergencia o la regulación del tránsito, sino también de quienes hacen vialidad. En el sector rural, en especial, los accidentes que se han registrado allá, pues también pueden estar estando relacionados con la ausencia de proyectos viales en las zonas rurales. Creo que ahí sí fue un error absoluto de la administración anterior de la prefectura el haber eliminado la tasa solidaria, pues con eso las juntas parroquiales podían hacer vialidad. Fíjese usted, en una de los primeros meses de pandemia, incluso nos encontramos en una parroquia donde había un puente por caerse y no había solución que la pueda dar la prefectura, más bien los técnicos nos dijeron que había que esperar que la UDA pueda retomar los estudios, ¿no? Por suerte pudimos solucionarlo con el prefecto, pero efectivamente es un problema global. Exacto, es un problema del que tenemos que preocuparnos todos y quizá, bueno, a veces somos indiferentes cuando escuchamos un accidente de tránsito, dice, bueno, no respetó las leyes, no, pues es que estuvo borracho y empezamos a juzgar antes que preocuparnos de que de verdad en algún momento podría pasarnos a nosotros. Voy con Edison Moscoso, por favor, ¿cuáles son las causas de los accidentes de tránsito, las más frecuentes, las más comunes? Sí, querida Patti, muy buenos días, a Radio K1 igualmente un abrazo cordial a quienes nos escuchan, al querido Alfredo, mi querido Fabián, un abrazo enorme desde casa. Realmente somos un equipo de trabajo, hermanos unidos hacia lo que siempre hemos definido como un problema mayor y que definitivamente requiere el auspicio de todos los ciudadanos. La corresponsabilidad es fundamental de todos, de tal manera que este gran problema que yo creería que incluso más allá de lo global, más allá de esta situación de salud pública, es un tema también de seguridad ciudadana absoluta y que definitivamente requiere la coparticipación del Estado, de los organismos, de la comunicación, del periodismo y de los ciudadanos fundamentalmente. Usted me pregunta un tema fundamental. En realidad, el accidente de tránsito como un hecho antrópico, es decir, que nace fundamentalmente de la mano del hombre, salvo que existan algunos aspectos que de la naturaleza determinen la caída de piedras, el desmoronamiento de un talud de una montaña o alguna situación natural. Sin embargo, siempre existirá de por medio una acción antrópica, es decir, el error humano, el factor humano es absoluto y fundamental dentro de la accidentabilidad y lo que tiene que ver con la siniestralidad como tal. Las causas, muchas de ellas impericia el momento en que conducimos un vehículo, la falta de atención en la vía, la distracción, la utilización de medios tecnológicos muchas de las veces a bordo de los vehículos que determinan exceso de confianza en cada uno de nosotros y en determinado momento viene el accidente como tal. Yo veía los últimos accidentes que refería Alfredo, especialmente durante las últimas horas, ayer sábado nada más, en algunos espacios como la red estatal de la autopista, mal llamada autopista Cuenca-Sogues, accidentes con pérdida de pista y volcamiento o choque posterior o estrellamiento que se conoce como tipología. Definitivamente me da mucho que pensar, exceso de velocidad, distracción, exceso de confianza. Probablemente no estamos listos para poder realizar una gestión de conducción adecuada. Yo creo que esto es un elemento fundamental. No solamente es necesario tener una licencia, es fundamental saber conducir un vehículo. Sin embargo, de ello, a pesar, mi querida Patti, de que la accidentabilidad se ha superado durante estas últimas semanas, también cabe informar que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con transporte público a nivel provincial, en la red estatal, y también entiendo que a nivel interno no hemos tenido, al menos hasta el momento, y así espero que se mantenga, situaciones que lamentar, pérdidas de vidas humanas. Un accidente de un bus en una red estatal es gravísimo, no solamente por el número de heridos, sino muchas de las veces por el número de fallecidos que esto trae. La diferencia entre el tránsito en la red estatal y las redes internas son otros aspectos a considerar. Sin embargo, creo, mi querida Patti y compañeros, que nosotros estamos permanentemente generando política pública, no solamente el tema de control operativo es parte de una política pública y que mucha gente muchas de las veces proscribe, muchas de las veces está en contra de las mismas. Definitivamente el control es fundamental. Sin embargo, no debería existir
un agente a cada cuadra, a cada centímetro de cada uno de nosotros. Deberíamos tener un agente propio, un agente innato que determine que en nuestro fuero interno establezca la posibilidad de ser conductores responsables. Esto reducirá considerablemente la siniestralidad, la accidentabilidad. Recordemos que a nivel Latinoamérica, Ecuador y sobre todo nuestras ciudades, como en este caso son de la provincia de La Suay, ocupan lugares importantes dentro de estos aspectos. Pero, ¿cuáles son, Pati, estas situaciones que se han dado? Insisto, básicamente lo que más accidentes tenemos, básicamente es en vehículos particulares, en motos. Normalmente son los accidentes que más se registran en determinadas horas, en determinados Ajá. momentos del día. Básicamente esto, mi estimada Pati. Muchísimas gracias, mi querido Edison Moscoso. Vamos con el doctor Fabián Moscoso, hablando acerca de lo último que acaba de decir el señor Moscoso. Los accidentes en moto que hemos tenido últimamente acá en la ciudad de Cuenca, los motociclistas, generalmente esto ha sucedido con las personas que ofrecen el servicio de delivery, también están pues aquellas personas que trabajan como mensajeros. ¿Cuáles han sido las causas? Ustedes como EMOVP, pues obviamente han sido los que han tenido que acudir, la entidad encargada de acudir a los accidentes dentro de la ciudad. ¿Cómo se ha manejado esto? Generalmente, he escuchado a través de los noticieros, ha sido esto más por irrespeto a las señales de tránsito por parte del motociclista. A veces tendemos a culpar más al vehículo más grande, al vehículo más pesado, cuando hay accidentes inclusive entre un transporte público o un vehículo particular, siempre tendemos a echarle la culpa al más grande, digamos. En el caso de los accidentes de motociclistas, en los últimos días, ¿cuáles han sido realmente las causas de estos accidentes? Tiene silenciado su micrófono, estimado. Sí, ahí Gracias, gracias, Pati, discúlpeme. no se preocupe. Más bien un saludo igual a los radioescuchas, pues, y a los compañeros panelistas. Y sí, realmente usted tiene razón, el tema de las motos es un problema, los motociclistas también es un problema. Y aquí quiero recalcar algo. Recordemos que la EMOVE es la entidad, pues, que está a cargo del control de la movilidad, tránsito y transporte de la seguridad de la ciudad de Cuenca y del cantón Cuenca. Y obviamente uno de los vehículos que más genera accidentes y con realmente incluso con causas más graves como es el fallecimiento de aquellos es el tema de las motocicletas. Aquí yo quiero recalcar algo que decía tanto Edison como Alfredo. Un problema crítico es que nosotros debemos saber y pedir y debemos decir a indicar a la ciudadanía que nosotros estamos acá no para sancionar ni para multar, sino estamos acá para salvar vidas y para cuidar casualmente de la ciudadanía. Sin embargo, aquí hay un problema complejo porque la ciudadanía no se corresponsabiliza y no tiene responsabilidades, o más bien se pone irresponsable en las acciones que ellos ejecutan dentro del día a día. Los señores motociclistas no respetan señales de tránsito, se pasan señales en rojo. Es más, mire, el otro día, justo en los días de fiesta, hicimos un operativo nocturno en la avenida Remigio Crespo y cogimos algunos motociclistas que venían manejando en la noche, pasadas las 11 de la noche, en estado etílico. Incluso una moto, tuvimos un señor que marcó 3.9 manejando, él y la esposa 2.9 en la prueba de alcoholemia. Entonces, mire, si es responsabilidad de la gente, si a señores les dejábamos que sigan así, les garantizo que tenían un accidente mortal. Entonces, yo creo que la causa principal es la irresponsabilidad con la que ellos manejan, la velocidad con la que ellos manejan, y también por eso estamos nosotros empeñados en el control de las políticas que deben hacer o que deben ser o que debemos controlar, que tengan casco, que tengan matrícula, que tengan la licencia debidamente, que la moto tenga su número de placa incluso para poder identificarlos. Y la gente se molesta pues por eso. El problema también grave que tenemos acá es la informalidad con la que han incurrido estos señores delivery aquí en la ciudad de Cuenca, porque sobre todo, sin querer ser realmente ofensivo con los señores venezolanos, son los que más trabajan en este tema, los señores de Venezuela, pero también son los que más problemas causan por el desorden, por el aglomeramiento que ellos generan, por la velocidad con la que manejan y realmente también porque son personas que no están reguladas ni normadas. Ellos creen que están en una tierra de nadie, no les gusta que sacar licencia, no les gusta que matricular sus vehículos. Se les ha dicho que tienen que formalizarse. Casualmente, el EMOV hizo un curso para enseñarles lo que significan las leyes de tránsito, no para formalizarles, sino porque ellos tienen que hacer sus trámites para que se formalicen. Pero sí se les enseñó las leyes de tránsito, cómo deben respetarse, cuáles son las señales principales, cuáles son las causas de accidentabilidad principal, y realmente se dieron cuenta de que hay cualquier cantidad de personas que han fallecido por este motivo. Es que más bien eso, Pati, nosotros estamos empeñados en controlar mucho y hoy en día mismo estamos
haciendo operativos conjuntos, a veces incluso con CTE, a través de conectarnos con el 911 y también interinstitucionales con la Policía Nacional y con el Ejército para poder controlar estos temas. Sí, realmente es preocupante que día a día siempre nos tenemos que enterar de un accidente de tránsito y generalmente, pues, como lo decían ustedes, los motociclistas son a veces los causantes de este tipo de accidentes. Ahora, vamos al tema en sí del accidente. Cuando ocurre un accidente, voy con Alfredo, por favor. ¿Cuál sería el primer paso que nosotros tendríamos que dar, primero como víctima o por estar dentro de ser parte de ese accidente de tránsito? Es decir, si es que yo choqué o me chocaron, ¿cómo tengo yo, obviamente, si es que estoy como todavía con mi conciencia intacta, cuál sería el primer movimiento que yo puedo dar? ¿Esperar que me llegue ayuda? ¿Debo salir si es que estoy en condiciones quizá? Y si es que soy testigo de un accidente de tránsito, ¿cómo debo actuar? Así es. Tal vez comenzar por un punto adicional, solo para que tengamos en cuenta la magnitud de lo que estamos hablando. Ya lo decía Edison, ya lo decía Fabián, muchas veces versa sobre la irresponsabilidad de los ciudadanos en cuanto a las atenciones diarias que registramos nosotros por tránsito. Tenemos un promedio de 54 atenciones diarias por tránsito entre Azuay y Cañar. Es un número bastante alto. A mi parte sí me toca hablarlo de manera general porque la coordinación que nosotros hacemos no implica solo la atención de tránsito, sino también el hecho de que existan ambulancias y de que existan casas asistenciales donde poderlos recibir. Por tanto, nuestro servicio es integral, además de global, así que no podemos limitarnos solo a un sector, pero efectivamente es un número bastante alto, además recordando que además los protocolos demandan que se envíe una ambulancia por cada herido. Por tanto, como decía Edison, por ejemplo, un accidente de un bus es extremadamente complejo de manejar y más aún en la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha llegado también a sobrecargar en cargas de ambulancias y también en los hospitales. Y creo que es necesario además que la ciudadanía esté consciente que parte de la corresponsabilidad que necesitamos para no volver al confinamiento es también el tener cuidado en el otro tipo de acciones que ejecutamos, entre ellos principalmente la accidentabilidad de tránsito. De hecho, cuando liberamos las dos placas, este fue uno de los criterios que se manejó sobre la mesa, el incremento que podemos tener y cómo nos puede afectar esto en la operatividad de las ambulancias y en el caso de las casas asistenciales. ¿Qué debemos hacer cuando vemos un accidente de tránsito? Pues llamar de inmediato al ECU 911. Los tiempos de respuesta en cuanto a accidentes de tránsito son muy buenos. En el caso urbano estamos por debajo de los 3 minutos de respuesta con la EMOV, tiempo similar en cuanto al eje nacional. Ahí también ya depende de la lejanía también en las juntas parroquiales y en otros cantones. Pero claro, lo principal es llamar al ECU 911 en caso de que estemos de que haya sido un accidente bastante fuerte. Incluso no es deseable que los ciudadanos traten de moverse o salir del vehículo a menos que sea algo extremadamente necesario. Desgraciadamente, hace un año tuvimos también un accidente de tránsito cuando desempeñaba mis funciones en el Ministerio de Gobierno. Y claro, ahí sí nos tocó salir porque estábamos de cabeza, pero lo recomendable, tuve la oportunidad de formar parte de la Cruz Roja hace muchos años atrás y claro, lo recomendable es que no se muevan. Lamentablemente los problemas de los accidentes de tránsito, si es que no hay un fallecido, también son las secuelas colaterales. Podemos estar con varios traumas, incluso con varias fracturas que irán apareciendo al pasar de las horas. Eso creo que es algo bastante importante tenerlo en cuenta. Por eso es que llegarán bomberos, llegará la Cruz Roja o el Ministerio de Salud Pública, utilizarán el tipo de camilla adecuada. En este caso se debe trasladar al paciente en una camilla rígida y pues esos son los procedimientos que tomamos. Pero lo más importante de todo es ese llamado a la corresponsabilidad. Ya lo decía Fabián y Edison, no podemos tener un agente de tránsito atrás de cada ciudadano, atrás de cada vehículo. Más que nada creo que es un tema de autorregulación y como digo, importante para podernos mantener los hospitales en forma al menos mientras dura la pandemia. Perfecto. Voy con Edison Moscoso. Los casos han aumentado de a poco, ¿no? Es de pronto, pues, notorio de revisar las estadísticas. Cuando empezó la pandemia, pues quizá pudo haber descendido un poco los casos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estábamos en confinamiento, no todos podíamos salir, salvo que tengamos, valga la redundancia, salvoconducto, ¿no? Entonces, hubo una caída, según la nota que tengo por acá, en abril y mayo, pues el coronavirus nos mantuvo en confinamiento, pero ya de a poco
poquito pues pudimos ir saliendo, vamos retomando nuestras actividades y obviamente pues los vehículos también salen ya de casa y empiezan a circular por las calles y carreteras del país. ¿Tenemos alguna estadística entre estos meses, Edison, por favor, para que nos podamos tener una idea más clara entre cómo hemos actuado cuando estamos siendo controlados? Porque lamentablemente al ecuatoriano hay que sancionarlo, hay que multarlo, hay que tenerle los ojos encima para que se comporte, digámoslo así, de alguna manera. Abril y mayo todos encerrados, pocos accidentes de tránsito quizá, pero ya cuando empezaron a liberarse las placas, los accidentes fueron creciendo también. ¿Contamos con algún tipo de estadística que nos pueda ofrecer en este momento? Mi querida Patti, efectivamente nosotros realmente debemos manifestar que durante la época de pandemia, efectivamente las circunstancias se redujeron en cuanto a los accidentes como tal, pero déjeme decirle que creo que tanto para Fabián como para Alfredo no fue una situación ajena ver el grado de incumplimiento de varios ciudadanos. En realidad, el tema de los salvoconductos fue uno de nuestros grandes problemas. Se aprovechó muchísimo el salvoconducto para hacer, perdónenme lo que voy a decir, quizás uno debería guardar esa consideración al medio y a quienes nos escuchan, pero se hizo tabla rasa definitivamente de lo que era fundamentalmente el respeto a estas disposiciones que se generaron. Entonces, en ese sentido, sí es importante mencionar que efectivamente hubo una reducción importantísima en cuanto a lo que tiene que ver los siniestros, los accidentes, pero también hubieron algunas personas que circulaban con sus vehículos con llantas listas, sin los documentos en regla. De hecho, la consideración de